Bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en una de esas historias que, definen a una persona. Es una situación de todo o nada. Así es. Y vamos a analizar un solo versículo de las Escrituras, pero que tiene unas lecciones, universales. Sobre liderazgo, sobre fe, sobre cómo enfrentar lo que parece imposible. Y para entender bien el momento hay que recordar el contexto que ya vimos. La situación era un desastre. Totalmente. Estamos hablando de 4 hermanos, los hijos del profeta Ley, con una misión que parece casi un suicidio. Sí, recuperar unas planchas de bronce, un registro sagrado, de un hombre llamado Labán. Un tipo muy poderoso y, francamente, peligroso en Jerusalén. Y el punto clave es que ya fallaron 2 veces, y de forma humillante. Exacto. La primera vez, Labán se rió de ellos. La segunda, les robó toda la fortuna familiar y casi los mata. Y lo más increíble es que, después de todo eso, se les aparece un ángel. Un ángel que les asegura que Dios les va a dar la victoria. Pero ni eso fue suficiente, ¿verdad? Para los hermanos mayores, para Lamán y Lemuel, el miedo era más fuerte. Estaban derrotados, listos para volver al desierto con las manos vacías, argumentando que la misión era imposible. Y justo ahí, en ese punto de máxima tensión, cuando la desesperanza es total, el hermano menor da un paso al frente. Y su respuesta, esa respuesta es el centro de nuestro análisis de hoy. Perfecto. El escenario está listo. Voy a leer el versículo que lo cambia todo. Es el primer versículo del capítulo 4 de Primer Nefi. Adelante. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles, subamos de nuevo a Jerusalén y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué, pues, no ha de ser más poderoso que Labán con sus 50 o aún con sus decenas de millares? Es que hay tanto en tan pocas palabras, ¿no te parece? Muchísimo, no es un simple vamos a intentarlo otra vez. Para nada. Es una clase magistral. Es como revertir una mentalidad de derrota en tiempo real. Y fíjate, en esa sola frase, Nefi muestra varios atributos clave. A ver, vamos a desglosarlos. Porque a primera vista suena a optimismo, pero es mucho más que eso. Mucho más. Primero, actúa como un maestro. No solo pide fe, enseña el principio que la sostiene, el poder de Dios. Claro, establece la base. Él es más poderoso que toda la tierra. Punto. Exacto. Esa es la premisa. Y segundo, actúa como un líder. Propone una acción inmediata y clara. Subamos de nuevo. Sin rodeos, sin debate. Y supongo que todo eso nace de una fe inquebrantable. Pero seamos honestos, el miedo de los hermanos era lógico, ¿no? Claro que era lógico. Labán era un tipo con guardias armados que ya les había demostrado que no jugaba. ¿No podría verse la postura de Nefi como una ingenuidad peligrosa? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva al tercer atributo, su decisión. Una decisión basada en la obediencia. Para Nefi, la pregunta no era si la misión era peligrosa. Él ya lo sabía. La pregunta era si venía de Dios. Justo. Una vez que eso está claro, la dificultad pasa a un segundo plano. Su confianza no está en su propia fuerza, está en que Dios, que dio el mandato, también va a dar los medios. No es ingenuidad entonces. No, es un cálculo de poder diferente. Él está diciendo, oigan, estamos midiendo mal al enemigo. El poder de verdad no está en los 50 hombres de Labán, está en Dios. Es un cambio de enfoque radical, no niega el peligro, pero lo pone en perspectiva frente a un poder mayor. Y hay un detalle en sus palabras que me fascina. ¿Cuál? No dice, hagamos lo que nuestro padre Ley. Dice específicamente, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Ah, sí. Ese cambio es crucial. Parece sutil, pero siento que ahí hay una estrategia. ¿Qué está haciendo con esa frase? Está elevando la conversación. La está sacando de ser una tarea familiar, casi una disputa con el padre, para ponerla en el plano de un deber divino. Claro, porque con su padre ya habían demostrado que podían discutir. Exacto. Desafiar a Ley era fácil para ellos, pero desafiar al Señor, sobre todo después de haber visto un ángel, es mucho más complicado. Está anclando la misión en la fuente de autoridad máxima. Precisamente. Es un movimiento de liderazgo brillante. Ya no se trata de si confían en su papá o en Nefi. La única pregunta que queda es, ¿confían en Dios? Y como enseñan las palabras de los profetas, el amor a Dios se demuestra guardando sus mandamientos. Él los está llamando a la acción. Sí, está diciendo menos palabras y más hechos. Y esto nos lleva a la frase central.
la que resuena más allá de esta historia. Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué, pues, no ha de ser más poderoso que Labán? Si sacamos eso del contexto antiguo, se convierte en una herramienta potentísima para hoy. Totalmente. Podemos parafrasearlo. A ver, El Señor es más poderoso que nuestros temores, nuestras desilusiones, nuestro cansancio e incluso que las heridas más profundas de nuestro corazón. ¿así es? Todos tenemos nuestros Labanes, ¿no? Puede ser un proyecto que parece imposible, una enfermedad, una relación rota. Una adicción. Esos gigantes que nos hacen sentir pequeños, indefensos. Y que como a Labán y Lemuel nos llenan de excusas que suenan perfectamente razonables para rendirnos. Exacto. La pregunta de Nefi nos obliga a detenernos, a poner nuestro desafío, por gigante que parezca, al lado del poder del creador del universo y preguntarnos, ¿de verdad esto es más grande que él? Ahora, es importante aclarar algo aquí. Esta perspectiva no significa que los problemas desaparecen por arte de magia. No, para nada. La historia no termina con Dios fulminando a Labán desde el cielo. Nefi todavía tuvo que ir, arriesgarse, a actuar. Un punto fundamental. Las Escrituras enseñan que, al acudir a Cristo, recibimos lo que se llaman bendiciones compensadoras. El poder de Dios no siempre quita la carga, pero nos fortalece para que podamos llevarla. Te da la claridad, la resistencia. La paz que necesitas para atravesar la dificultad. El camino de Nefi seguía siendo oscuro y peligroso, pero él iba con la certeza de que no estaba solo. El poder de Dios lo guiaba a través del problema, no necesariamente alrededor de él. Lo cual contrasta de forma brutal con la mentalidad de sus hermanos. Mientras Nefi buscaba una solución divina, ellos coleccionaban excusas. Y es que ahí es donde la historia se vuelve un espejo, ¿no? Es tan fácil construir una fortaleza de razones lógicas para no hacer algo difícil. Y las excusas de Labán y Lemuel eran buenas. Labán es un tirano. Ya fallamos. Perdimos todo. Tenían razón desde una perspectiva terrenal. El problema, como enseñan los profetas, es que las excusas nunca equivalen a los resultados. Ninguna de esas razones, por válidas que fueran, los iba a acercar a las planchas. Me recuerda a una cita muy directa de David B. Haight. Él dijo, un hombre resuelto encuentra soluciones, los demás encuentran excusas. Describe perfectamente a estos hermanos. Nefi es el hombre resuelto. Su mente no está en la lista de porqués no se puede. Está buscando activamente el cómo sí se puede con la ayuda de Dios. La mentalidad de excusa es una barrera tremenda. Tremenda, porque es como si le estuviéramos explicando a Dios, con todo detalle, por qué su poder no es suficiente para nuestra situación. Es cerrarle la puerta en la cara. ¡Qué idea tan potente! Y conecta con otro concepto que las Escrituras nos invitan a explorar. Fracasar hacia adelante. Me encanta ese concepto. Se nos plantean dos preguntas. Primero, ¿cómo podemos ser como Nefi y seguir intentándolo cuando fracasamos? Y segundo, ¿cómo puede nuestra fe en Jesucristo ayudarnos a aprender de nuestros fracasos? Son las preguntas del millón, porque el fracaso duele. La respuesta natural es retirarse. Claro. Pero la fe en Jesucristo cambia la naturaleza del fracaso. Deja de ser una sentencia definitiva sobre quiénes somos y se convierte en una parte necesaria del proceso. Es un dato, una lección, un escalón. Se usa a veces la analogía de aprender un idioma. Nadie espera hablarlo fluido el segundo día. Claro que no. Vas a cometer cientos de errores. Vas a sonar torpe, es parte del costo de adquirir algo valioso. El fracaso es la evidencia de que lo estás intentando. Y esa fe es lo que le da a Nefi la resiliencia para un tercer intento. La lógica humana después de 2 palizas grita, ¡basta! Totalmente. Pero su fe le decía que un no de las circunstancias no era un no de Dios. Le permitió ver los fracasos anteriores no como el final, sino como los capítulos previos al clímax. Pudo fracasar hacia adelante, porque su vista estaba en la promesa, no en los reveses. Es cambiar el chip por completo. Y para reforzar esta idea, hay una cita del Elder Sterling W. Seal que es, increíblemente fuerte, directa. A ver, son palabras que vale la pena escuchar. El Elder Seal dijo, ¿por qué pensar constantemente en la debilidad y el fracaso? Debemos dejar de disculparnos, criticar, posponer las cosas y poner excusas. Debemos dejar de obligar a alguien a recordarnos nuestro deber como si fuéramos incompetentes, lisiados o niños. Debemos abandonar nuestra falsedad y nuestros pecados.
Si seguimos actuando como el diablo, en eso nos convertiremos. ¡Wow! Es una declaración sin anestesia. Directa al punto. Es un llamado a la madurez espiritual, a asumir la responsabilidad. Nos está diciendo que dejemos de actuar como víctimas de las circunstancias y empecemos a actuar como agentes de nuestro destino, con el poder de Dios. La cultura de la excusa es incompatible con el crecimiento. Totalmente. Y la última línea es la que más impacta. Si seguimos actuando como el diablo, en eso nos convertiremos. O sea, tu mentalidad y tus acciones diarias están forjando quién vas a ser. Y esta misma historia nos da el ejemplo de los dos resultados. El ejemplo perfecto. Nefi actuó con fe, se enfocó en soluciones, confió en Dios y se convirtió en un profeta legendario. ¿Y sus hermanos? Sus hermanos actuaron con duda, se enfocaron en excusas, se dejaron llevar por el miedo y su camino, Los alejó por completo de Dios. empezaron en el mismo punto, con la misma misión, pero su enfoque determinó su destino. Así es. Bueno, para ir resumiendo las ideas que hemos sacado de este versículo. La primera, diría, es que la fe de Nefi no era un sentimiento vago, era un principio de acción. Basado en un conocimiento práctico del poder de Dios. Exacto. Segundo, la importancia de enfocar la tarea en los mandamientos del Señor. Eso cambia toda la perspectiva. Sí, ancla nuestros esfuerzos en una fuente de poder infinita, no en nuestras capacidades limitadas. Tercero, la elección que todos tenemos, ser personas de soluciones como Nefi o personas de excusas como sus hermanos. Y recordar que las excusas pueden consolar, pero nunca producen resultados. Y por último, que el fracaso no es el final. Para nada. Con fe en Jesucristo, el fracaso se convierte en un maestro, un catalizador que nos impulsa hacia adelante, más sabios y más fuertes. Es una hoja de ruta muy clara. Y si me permites, una última idea para la reflexión. Claro. Lo que hemos visto hoy demuestra que el tipo de preguntas que nos hacemos define nuestro camino espiritual. Lamán y Lemuel hacían preguntas de duda. ¿Cómo es posible que? Una pregunta que cierra la puerta a la ayuda divina. ¡Exacto! Mientras que la pregunta de Nefi es una pregunta de fe. Es retórica, es una declaración de poder. Si él puede con todo, ¿por qué no habría de poder con esto? Las preguntas de fe invitan a la revelación. Abren la mente y el corazón. Así que la pregunta final para todos es, ante nuestros desafíos personales, ¿estamos haciendo preguntas de duda o preguntas de fe? Una reflexión muy poderosa para terminar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que estas ideas sirvan para enfrentar esos lavanes personales con una nueva perspectiva. Les invitamos a suscribirse al canal Fe en Cada Paso, a dejar sus comentarios sobre qué fue lo que más les impactó y a compartir este análisis con alguien que pueda necesitarlo.